Mis padres me abandonaron en una gasolinera como una broma. Veamos cuánto tarda en llegar a casa, dijeron. Nunca volví. 20 años después, finalmente me localizaron. Esta mañana. 39 llamadas perdidas. Nunca imaginé que contaría esta historia, pero después de ver un TikTok sobre padres que aplican disciplina estricta, algo dentro de mí se rompió. Ahora tengo 36 años, pero aún puedo oler la gasolina y sentir el abrasador calor del verano de aquel día de hace 2 décadas. Mis padres, Gerald y Denise, creían en la disciplina mediante la adversidad. Creciendo, todo era una lección o una oportunidad para fortalecer el carácter. Hacían cosas como despertarme a las 3:00 am para cortar el césped porque olvidé hacerlo antes, o hacerme caminar a la escuela bajo la lluvia si perdía el autobús, aunque mi mamá ya iba en esa dirección. Aquella mañana de julio comenzó como cualquier otro día de verano. Volvíamos de visitar a mi hermana Sabrina en la universidad, a unas 4 horas de casa. Iba en el asiento trasero, medio dormido, escuchando mi iPod. Mi papá necesitaba gasolina, así que paramos en una gasolinera remota en la I-95. «Scott, ve por un café», gritó mi papá desde el asiento del conductor. Me bajé a dormilado. Tomé su dinero y entré. El cajero, un hombre mayor que parecía agotado por el calor, me dijo que la máquina de café estaba descompuesta, así que tuve que esperar a que preparara una nueva tanda. Cuando salí, el auto ya no estaba. Al principio, pensé que se habían movido a otra bomba. Luego vi nuestro viejo Camry incorporándose a la autopista. Me quedé allí con el café enfriándose en mi mano, mirando sus luces traseras desaparecer. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mamá. «Veamos cuánto tardas en llegar a casa. Considera esto un ejercicio de resolución de problemas». Intenté llamar. Iba directo al buzón de voz cada vez. Después de unos 20 minutos, mi mamá envió otro. «No pierdas el tiempo llamando. Tu padre dice que debes resolver esto solo. Nos vemos cuando llegues a casa. Aquí está el asunto». Ni siquiera era lo peor que habían hecho. 2 años antes, me dejaron fuera de casa en febrero porque saqué una C en química. Tal vez una noche en el frío te ayude a concentrarte en los estudios. Esa vez me metí al garaje a dormir. Se enojaron por la ventana rota y me hicieron pagarla con mi salario de McDonald's. De pie en esa gasolinera, algo dentro de mí cambió. O quizás se rompió. Miré la taza de café humeante en mi mano y me di cuenta de que estaba harto. Simplemente harto. Tenía unos $140 ahorrados de mi trabajo de verano en la piscina local. Mi mochila estaba en el auto, pero tenía mi billetera y mi iPod. Regresé adentro y le pregunté al cajero: «¿Dónde está la estación de autobuses más cercana?» «A unas 2 millas en esa dirección», respondió señalando. «¿Estás bien, chico?» «Sí», dije. «Solo necesito hacer una llamada». Llamé a mi tía Lola, la hermana de mi mamá, con quien habían cortado contacto hace años porque fomentaba el mal comportamiento al comprarme un teléfono cuando me quitaron el mío. Respondió en el segundo timbre. «¿Te dejaron dónde?» Lo que pasó después es un borrón. Mi tía Lola estaba a 4 estados de distancia, pero hizo algo que nunca olvidaré. Me consiguió un transporte. En aquel entonces no era Uber, solo un servicio de taxi local, hasta la estación de autobuses y me compró un boleto en línea. «Llega aquí», dijo. «Ya resolveremos el resto». Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de mi mamá. «No te atrevas a llamar a Lola. Será mejor que empieces a caminar a casa, joven. Tu padre está muy decepcionado. Esta actitud tuya debe terminar». Bloqueé su número. Apagué el teléfono. Me subí al autobús y vi el campo pasar durante 6 horas. La expresión en sus rostros cuando llegaron a casa y no estaba debe haber sido inolvidable. Más tarde supe por Sabrina que volvieron a la gasolinera esa noche esperando encontrarme ahí. Reportaron mi desaparición, pero el caso fue cerrado rápidamente. Cuando mi tía Lola envió los papeles de emancipación, ya había comenzado el proceso. Eso fue hace 20 años. Terminé la escuela viviendo con mi tía Lola. Saqué mi GED, luego algunas certificaciones, construí una vida, me hice experto en reparaciones, inicié mi propio negocio, conocí a alguien, tuve hijos propios y nunca les hice juegos de aprendizaje. Pensé que ese capítulo estaba cerrado, pero ayer sonó el teléfono de mi oficina. El identificador de llamadas mostró un número que no veía en 2 décadas. No contesté, pero me habían encontrado, y ahora tenía 39 llamadas perdidas y contando. Nunca reviso mi teléfono durante reuniones. Es una regla que sigo desde que empecé mi negocio de construcción. Pero cuando salí de la sala de juntas ayer y vi 39 llamadas perdidas, mi estómago se hundió. La mayoría eran de números desconocidos, pero 3 eran de mi hermana Sabrina, a quien no había visto en 20 años. Para los que no leyeron mi primera publicación, un resumen. Cuando tenía 16 años, mis padres, Gerald y Denise, me dejaron en una gasolinera como una lección de independencia. En lugar de regresar a casa, tomé un autobús a la casa de mi tía, 2 estados más lejos, y nunca miré atrás. Construí mi vida. Abrí una empresa de construcción. 20 años de paz. Hasta ayer. El primer buzón de voz era Sabrina llorando. «Scott, por favor, contesta. Mamá y papá te encontraron. Están fuera de control. Solo devuélveme la llamada, ¿sí? A mí, no a ellos». Mi café se enfrió mientras escuchaba los demás mensajes. La mayoría eran de mis padres, ora culpándome, ora rogándome. «Tu madre está enferma. ¿Cómo pudiste abandonar a tu familia?» Curioso, viniendo de ellos. «Cometimos un solo error. Uno. Eso es gracioso». El último mensaje fue de mi papá balbuceando. «¿Te crees mejor que nosotros con tu negocio exitoso? Nosotros te hicimos quien eres. Nos lo debes». Me quedé un rato en mi camioneta viendo cómo mi teléfono se llenaba de más llamadas. Finalmente, le mandé un mensaje a Sabrina. «Reunión mañana, Denise en la quinta, 7:00 am. Ven sola o no vengas». Llegó luciendo igual que la recordaba, solo más mayor. Mismo hábito nervioso de destrozar servilletas. «Están perdiendo la casa», soltó antes de sentarse. «Papá ha estado apostando. Mamá agotó las tarjetas de crédito. Encontraron la página web de tu empresa y quieren dinero ahora». Me quedé mirando a Sabrina, tratando de procesar lo que acababa de decir. «Papá ha estado apostando. Mamá agotó las tarjetas de crédito. Encontraron la página web de tu empresa y quieren dinero ahora». Todo ese esfuerzo por desaparecer, 2 décadas construyendo mi vida lejos de ellos, y ahora querían que volviera
volviera como si nada hubiera pasado. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de rabia y una frialdad que no había sentido en años. Sabrina evitaba mi mirada, jugueteando con la servilleta, el gesto nervioso de siempre. ¿Y por qué crees que me importa? Solté finalmente, con una calma gélida. Scott, son nuestros padres, dijo en un susurro, como si eso fuera suficiente razón para que me interesara en su miseria. Me reí, un sonido hueco, sin alegría. No, Sabrina, eran mis carceleros, mis torturadores, las personas que se suponía que debían protegerme, pero me dejaron en una gasolinera como un juego. Y ahora, después de 2 décadas, vienen a pedirme ayuda. Mi hermana finalmente levantó la mirada y en sus ojos vi el cansancio, la desesperación de alguien atrapado en una red de la que no sabe salir. No entiendes, Scott. Esto no es solo sobre ellos. Me tienen a mí atada. Me han estado manipulando durante años, usando mi crédito, arruinando mi vida poco a poco. Sabían que eventualmente darías con ellos y yo lo hacía primero. Sabían que me preocupaba por ti. Sentí una punzada en el estómago. No era la primera vez que Sabrina se convertía en una víctima colateral de la locura de nuestros padres, pero no imaginé que aún la tenían en sus garras. ¿Cuánto te deben?, pregunté con voz plana. Sabrina soltó una risa amarga. No tengo idea. Han sacado préstamos, han usado mis tarjetas, mi crédito está destruido. Papá perdió dinero con tipos peligrosos. Mamá solo sigue gastando como si no pasara nada. Están desesperados, Scott, y si no los ayudas, vendrán a por mí. Cerré los ojos, respirando hondo. Esto no era un problema mío. No me importaban, no me afectaban. Mi vida era perfecta sin ellos. Pero Sabrina, ella siempre fue diferente. Siempre intentó amortiguar el daño, protegerme cuando podía, y ahora estaba atrapada en su desastre. Dijiste que encontraron la página de mi empresa, murmuré. ¿Qué más saben de mí? Sabrina tragó saliva. Saben dónde vives, no la dirección exacta, pero saben la ciudad. ¿Y mamá? Mamá tiene una amiga que trabaja en una notaría. Dijo que intentaría averiguar más. Abrí los ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda. No porque tuviera miedo de ellos, sino porque los conocía demasiado bien. No iban a dejarlo ir. No después de todo este tiempo. No cuando veían una oportunidad de explotarme. ¿Y qué esperas que haga?, pregunté con el ceño fruncido. Sabrina soltó un suspiro, pasándose una mano por el rostro. No lo sé. No quiero pedirte dinero, pero si no haces algo, seguirán presionándome, seguirán presionándote. Y si papá de verdad les debe dinero a las personas equivocadas, podrían empezar a buscarte a ti también. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de la situación caer sobre mí. Mis padres no habían cambiado, no habían aprendido nada, solo se habían vuelto más desesperados, más peligrosos. Y ahora, de alguna manera, me habían arrastrado de nuevo a su miseria. ¿Dónde están ahora?, pregunté. Sabrina dudó, pero finalmente respondió. Siguen en la casa, pero no les queda mucho tiempo antes de que los desalojen. Asentí lentamente, mi mente trabajando a toda velocidad. No podía dejarlos acercarse a mi familia. No podía permitir que destruyeran todo lo que construí, pero tampoco iba a dejarlos salirse con la suya. No te preocupes, Sabrina, dije finalmente con una calma peligrosa. Voy a encargarme de esto. Mi hermana me miró con incertidumbre, pero no preguntó. Sabía que cuando tomaba una decisión no había vuelta atrás. Miré mi teléfono, donde aún tenía las llamadas perdidas de mi madre y mi padre. No contestaría. No les daría la satisfacción de escuchar mi voz, pero pronto, muy pronto, sabrían exactamente con quién estaban tratando. Me marché del Dennis sin mirar atrás, dejando a Sabrina con su café frío y su desesperación flotando en el aire como una nube espesa. Mi mente ya estaba maquinando, trazando un plan. Porque si algo había aprendido en estos años era que la gente como mis padres no cambia, solo se adapta. Encuentra nuevas formas de joderte la vida si les das la mínima oportunidad. No iba a permitirlo, no otra vez. Conduje de regreso a mi oficina, mis manos firmes en el volante, mi mandíbula apretada. No revisé el teléfono. No necesitaba hacerlo para saber que seguirían llamando. Pero ahora las reglas del juego habían cambiado. Ya no era el adolescente aterrorizado que habían abandonado en una gasolinera. Ahora yo tenía el control. Entré a mi oficina y cerré la puerta con llave. Necesitaba pensar sin interrupciones. Me senté frente a mi computadora y empecé a hacer lo que mejor sabía: recopilar información. Si querían jugar, jugaríamos con mis reglas. Busqué en bases de datos públicas, en registros de propiedades, en cualquier documento que pudiera darme una pista sobre cuán jodidos estaban realmente. Y lo que encontré no me sorprendió en absoluto. Mi padre debía más de $50,000 en deudas de juego. Había hipotecas en la casa, préstamos sacados con intereses ridículos, tarjetas de crédito al límite. Básicamente, estaban a semanas, quizás días, de perderlo todo. Mamá había intentado refinanciar la casa en más de una ocasión, pero su crédito estaba tan destruido que ningún banco les daba otra oportunidad. Sonreí. Pero no era una sonrisa de satisfacción, era una sonrisa de determinación. Si pensaban que podían arrastrarme a su desastre y hacerme pagar sus errores, estaban equivocados. Llamé a un viejo amigo, alguien que conocí en los primeros años de mi negocio, un abogado especializado en embargos y bancarrotas. Le di los nombres de mis padres y le pedí que investigara qué tan complicado era el proceso de desalojo en su estado. Su respuesta fue clara: estaban acabados. Podrían intentar retrasarlo con apelaciones y papeleo, pero no tenían forma de sostenerse por mucho más tiempo. Y entonces, mi siguiente movimiento fue obvio. Marqué el número de Sabrina. Contestó al segundo timbre. ¿Scott? Su voz sonaba ansiosa, como si esperara lo peor. Necesito que me consigas acceso a la casa, le dije sin rodeos. Hubo un silencio. ¿Para qué? Voy a terminar con esto. Sabrina suspiró al otro lado de la línea. Scott, esto no es un juego. No son solo ellos. Hay gente peligrosa detrás de esto. Lo sé, respondí. Y por eso mismo hay que cerrar esta puerta antes de que se abra más. Otro silencio. Luego, un susurro. Tengo una llave. Bien, dije. Nos vemos mañana en la casa. No les digas que voy. Quiero que sea una sorpresa. Sabrina no discutió. Creo que en el fondo sabía que esto era inevitable. Colgué y me recosté en la silla mirando el techo. No sentía miedo. No sentía duda.
Solo una claridad absoluta. Había pasado 20 años huyendo, 20 años asegurándome de que nunca pudieran tocarme otra vez. Ahora era momento de asegurarlo para siempre. Al día siguiente, conduje hasta la vieja casa de mi infancia. El vecindario seguía igual, pero la casa se caía a pedazos. Pintura descascarada, el césped crecido, ventanas rotas en el segundo piso, una ruina. Exactamente como la gente que vivía en ella. Sabrina estaba esperando en la acera, con la llave en la mano. Me la entregó sin decir nada. Solo me miró con esa mezcla de miedo y alivio, como si supiera que lo que estaba a punto de hacer era necesario, pero al mismo tiempo le aterraba. No entres hasta que te lo diga, le advertí antes de cruzar la puerta. La casa olía a polvo, alcohol rancio y desesperación. No había cambiado mucho desde que me fui, salvo que ahora era evidente el deterioro. Caminé por el pasillo hasta la sala de estar, y ahí estaban ellos, mis padres, Gerald y Denise, sentados en el sofá con miradas de sorpresa y alivio al mismo tiempo. «Scott», exclamó mi madre, levantándose de inmediato, con esa expresión de falsa dulzura que siempre usaba cuando quería algo. «Sabía que vendrías, sabía que no abandonarías a tu familia». No respondí. Solo me quedé allí, con las manos en los bolsillos, observándolos. Mi padre se veía peor de lo que recordaba, con la piel grisácea y ojeras profundas. Mi madre, en cambio, parecía aferrarse a la negación, actuando como si esto fuera un simple malentendido que podíamos resolver con un abrazo. «Sabemos que tienes éxito», continuó ella, acercándose un paso. «Que tienes dinero. No estamos pidiendo mucho, solo un poco de ayuda para ponernos de pie otra vez». Reí, una risa seca, sin humor. «¿Ponerse de pie?», repetí. «No, mamá. Ustedes no quieren ponerse de pie, quieren que alguien más los sostenga mientras siguen destruyéndose». Mi padre bufó. «Mira quién se cree mejor que nosotros. No estarías donde estás si no fuera por nuestra disciplina». Lo miré con una frialdad absoluta. «No estoy aquí para ayudarlos», dije. «Estoy aquí para asegurarme de que nunca vuelvan a meterse en mi vida». Saqué unos papeles de mi chaqueta y los dejé caer sobre la mesa. «Esto es información sobre su desalojo. Van a perder la casa. No hay manera de salvarla. Podrían intentar huir, pero no hay a dónde ir. Están en bancarrota. No tienen crédito, no tienen ahorros, no tienen nada». Mamá parpadeó, como si las palabras no terminaran de llegarle. Papá apretó los dientes. «Si crees que puedes venir aquí y hablarnos así, estás equivocado», gruñó. «Nosotros somos tu familia». «No», respondí con calma. «Ustedes dejaron de ser mi familia hace 20 años». Mamá se derrumbó en el sofá, temblando, mientras papá me miraba con odio. No me importaba. «Mañana estaré de regreso con un abogado», continué. «Voy a asegurarme de que este desalojo se haga rápido. No quiero que haya más demoras. Van a salir de aquí y nunca volverán a tener mi número, mi dirección, mi nombre en su boca». Mi madre sollozaba en el fondo, pero mi padre solo me miraba con ese odio rancio que siempre había tenido dentro. «No puedes hacer esto», susurró. Me incliné sobre la mesa, acercándome lo suficiente para que solo él me oyera. «Ya lo hice», murmuré. Luego me enderecé. Miré a mi madre una última vez y di media vuelta. Cuando salí, Sabrina estaba en la puerta con los ojos llenos de lágrimas. «¿Eso es todo?», susurró. «No», respondí con una leve sonrisa. «Esto apenas comienza». Salí de esa casa sintiendo un peso menos en mis hombros, pero al mismo tiempo sabía que esto estaba lejos de terminar. Sabrina me miraba con el ceño fruncido, nerviosa, como si esperara que todo explotara en cualquier momento. Y tenía razón en preocuparse. Mis padres nunca fueron del tipo que aceptaban la derrota sin pelear, y menos ahora que estaban contra la pared. No me hacía ilusiones de que aceptarían el desalojo tranquilamente, ni que simplemente desaparecerían de mi vida después de esto. Pero esta vez, yo tenía la ventaja. Caminé hasta mi camioneta y me recargué contra la puerta, sacando mi teléfono para revisar las llamadas perdidas. Como lo esperaba, mi madre había dejado al menos una docena de mensajes en la última hora. Algunos eran sollozos desesperados, pidiendo una segunda oportunidad, asegurando que cambiarían. Otros eran más de lo mismo, manipulaciones, culpas, recordatorios de que eran mis padres y que tenía una obligación con ellos. Y luego estaban los mensajes de mi padre, fríos, llenos de resentimiento. «Nos debes esto, Scott. No nos puedes dejar tirados como si fuéramos basura. Crees que eres mejor que nosotros, pero sin nosotros no serías nada. No te preocupes, hijo. Nos volveremos a ver pronto». Ese último mensaje me hizo apretar los dientes. No era una amenaza directa, pero lo conocía demasiado bien como para no entender lo que quería decir. Esto no había terminado. Entré en la camioneta y miré a Sabrina, que seguía de pie en la acera, abrazándose a sí misma. Toqué el claxon suavemente y ella se acercó, subiendo al asiento del copiloto sin decir nada. Durante unos minutos, solo manejé en silencio. Necesitaba espacio para pensar. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. «Asegurarme de que no tengan a dónde correr», respondí sin apartar la vista del camino. «Y proteger todo lo que he construido». Sabrina suspiró, hundiéndose en su asiento. «Scott, yo sé que hicieron cosas horribles, pero ¿realmente quieres destruirlos por completo?». Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Destruirlos? Sabrina, ellos se destruyeron solos. Yo solo estoy asegurándome de que no me arrastren con ellos». Ella no dijo nada. Solo miró por la ventana y supe que en el fondo lo entendía. No estaba lista para aceptarlo del todo, pero lo entendía. Aceleré un poco y tomé la salida hacia mi oficina. Había cosas que necesitaba hacer, llamadas que necesitaba hacer. Mi abogado ya estaba en el caso del desalojo, pero eso no era suficiente. Si mi padre estaba involucrado con gente peligrosa, necesitaba saber exactamente con quién. No podía darles la oportunidad de usar eso en mi contra. Cuando llegamos a mi edificio, le pasé a Sabrina mi teléfono. «Quiero que busques todo lo que puedas sobre las apuestas de papá», le dije. «Si ha estado metido con prestamistas o mafiosos, necesito saberlo». Ella me miró, sorprendida. «¿Cómo se supone que haga eso? Eres su hija. Tienes acceso a sus cuentas. Sé que han usado tu nombre para pedir créditos, lo que significa que también tienes acceso a sus historiales bancarios». Sabrina tragó saliva y asintió lentamente. No le gustaba la idea, pero sabía que era la mejor manera de protegernos a ambos. Entramos a mi oficina.
y me dirigí directamente a mi escritorio, marcando el número de mi abogado. Necesito acelerar el proceso, le dije en cuanto contestó. Quiero que los saquen de esa casa lo antes posible. Scott, ya te lo dije, hay un procedimiento legal, respondió con calma. Podemos hacer que sea rápido, pero no inmediato. Haz lo que puedas, dije antes de colgar. No tenía tiempo para esperar. Sabrina se sentó frente a mi computadora y comenzó a teclear, buscando cualquier rastro de las deudas de nuestro padre. Mientras ella hacía eso, yo revisé mis propios contactos. Sabía que había formas de hacer que alguien como mi padre pagara sus deudas, formas que no involucraban la ley. Pero antes de hacer nada drástico, necesitaba saber con quién estaba tratando. Scott. La voz de Sabrina me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla de la computadora y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuentas vacías, retiros en efectivo por miles de dólares en cuestión de meses, transacciones con nombres que no reconocía, pero que, al buscarlos, aparecían relacionados con círculos de apuestas clandestinas. Esto es peor de lo que pensé, murmuró Sabrina. Papá no solo apostó todo lo que tenía, también pidió préstamos con tasas de interés absurdas. Y... Scott, hay un pago reciente. No es a una casa de apuestas, es a un hombre. Me acerqué a la pantalla y vi el nombre en cuestión. Lo reconocí de inmediato. No era un prestamista común, era alguien que no hacía preguntas y que, si no pagabas, no te daba segundas oportunidades. Mierda, susurré. ¿Qué? ¿Quién es?, preguntó Sabrina, su voz temblorosa. Es alguien a quien no quieres deberle dinero. Me pasé una mano por la cara, tratando de pensar con claridad. Esto era peor de lo que esperaba. Si papá le debía dinero a este tipo, entonces su problema no era solo perder la casa. Su problema era seguir respirando. Y si él no podía pagar, entonces vendrían por lo que pudieran encontrar. Sentí el peso de la realidad caer sobre mí. No podía simplemente ignorarlo, porque aunque me importara una mierda lo que le pasara a mi padre, sabía que esa gente no se detenía en el deudor. Si creían que había una posibilidad de que yo pudiera pagar, vendrían por mí, por mi negocio, por mi familia. Y eso no iba a permitirlo. Me giré hacia Sabrina. Necesitamos encontrar a papá ahora. Sabrina me miró con los ojos bien abiertos. Su rostro pálido reflejaba el peso de la situación. Sabía que esto era más grande de lo que ella había imaginado cuando me contactó, pero ahora ya no podíamos ignorarlo. Mi padre había jugado con fuego durante demasiado tiempo, y ahora el incendio amenazaba con consumirlo todo. Y lo peor era que su caída podía arrastrarnos con él si no hacíamos algo rápido. Tomé mi teléfono y marqué el número de un viejo contacto, alguien que sabía moverse en círculos donde las leyes no significaban nada y la información valía más que el dinero. El tono sonó varias veces antes de que una voz grave contestara. Scott, hace mucho que no me llamas, dijo con una mezcla de sorpresa y diversión. Dime que esto no es solo para ponernos al día. Necesito información sobre un tipo con el que mi padre tiene deudas. Solté sin rodeos. ¿Nombre?, preguntó, y cuando se lo dije, hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Scott, ¿estás seguro de que quieres meterte con él? No me estoy metiendo, respondí con frialdad. Solo quiero saber cuánto tiempo tengo antes de que esto explote. Hubo un suspiro. Escúchame bien, porque no voy a repetirlo. Tu padre no le debe dinero a cualquiera. Este tipo no es un simple prestamista de apuesta. Él no cobra con intereses, cobra con carne si no le pagan a tiempo. Si tu padre ya le hizo un pago, significa que el reloj está corriendo. Si no hace el siguiente pago en la fecha acordada, no va a recibir un recordatorio, va a recibir un problema mucho peor. Cerré los ojos un instante, tratando de contener la rabia. No me importaba si mi padre terminaba hundiéndose en su propia mierda, pero si este tipo pensaba que podía tocarme a mí o a Sabrina, estaba muy equivocado. ¿Cuánto debe exactamente?, pregunté. Eso no lo sé, respondió mi contacto, pero si ya le pagó algo, significa que es una cantidad alta, y si está en la lista negra de esta gente, lo van a cazar. No van a esperar a que él aparezca con el dinero. Mi mandíbula se tensó. Necesito encontrarlo antes de que lo hagan ellos, dije. ¿Alguna idea de dónde podría estar? Si todavía tiene la casa, probablemente no se ha ido. Esta gente lo prefiere así. Saben que tarde o temprano atraparán a su presa. Pero si tiene un plan de escape, buscaría en los moteles baratos, en las afueras, en cualquier lugar donde pueda esconderse por un tiempo. Agradecí la información y colgué. Sabrina me observaba con el ceño fruncido, esperando que le explicara lo que acababa de escuchar. Papá no tiene opción, le dije. Si no paga, lo matarán. Y si creen que yo tengo el dinero, pueden venir a buscarme a mí. Ella tragó saliva, visiblemente asustada. ¿Qué hacemos? Primero, encontrarlo antes de que lo hagan ellos. Tomé mis llaves y salí de la oficina con Sabrina siguiéndome de cerca. Nos subimos a la camioneta y conduje directamente hacia la casa de nuestros padres. Si él estaba allí, al menos tendría la oportunidad de decirme en la cara en qué clase de problema nos había metido. Si no, entonces tendríamos que buscar en los lugares que mencionó mi contacto. Al llegar, la casa estaba en el mismo estado deplorable que la última vez que la vi. Las cortinas estaban corridas, como si quisieran evitar que alguien mirara adentro. Apagué el motor y me quedé observando la puerta. ¿Crees que está adentro?, susurró Sabrina. Solo hay una forma de averiguarlo, respondí antes de bajar del auto. Caminé hasta la puerta y toqué con fuerza. No hubo respuesta. Toqué de nuevo. Nada. Pero algo no se sentía bien. Me giré hacia Sabrina y vi el miedo reflejado en su rostro. ¿Y si ya lo encontraron?, susurró. No respondí. En su lugar, giré el picaporte. La puerta estaba abierta. Entré con cautela. Mi instinto me decía que algo estaba mal. La casa estaba en completo silencio. Solo el sonido de la brisa filtrándose por una ventana rota rompía la quietud. Avancé por el pasillo, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Sabrina me seguía de cerca. Sus pasos eran ligeros, como si temiera hacer demasiado ruido. Al llegar a la sala, la vi. Mi madre estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Frente a ella, sobre la mesa, había una hoja de papel arrugada. Me acerqué y la tomé sin decir nada. No era una nota de despedida, era una amenaza. Gerald,
El tiempo se acabó. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien trata de huir? Disfruta estas últimas horas. Nos vemos pronto. El pulso me martilló en los oídos. Mi padre no estaba aquí, y eso significaba que había intentado escapar. ¿Dónde está?, exigí mirando a mi madre. Ella parpadeó como si apenas estuviera procesando mi presencia. No lo sé, murmuró. Se fue anoche. Dijo que tenía un plan, que conseguiría el dinero. Cerré los ojos con frustración. Esto solo lo hacía peor. ¿A dónde?, presioné. Dijo algo sobre un lugar seguro, pero no sé a qué se refería. Sus manos temblaban. Su voz era apenas un susurro. Estaba asustada, y por primera vez en mi vida supe que su miedo era real. No era una actuación. No esta vez. Miré a Sabrina, quien se abrazaba a sí misma, su rostro lleno de angustia. Tenemos que encontrarlo antes de que lo hagan ellos, dije. Y sin esperar respuesta, salí de la casa. Sabrina corrió detrás de mí, pero no hizo preguntas. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Subimos a la camioneta y aceleré sin rumbo fijo, tratando de pensar como él. Si estuviera desesperado, ¿a dónde iría? Un lugar seguro, pero para él, seguro, no significaba lo mismo que para nosotros. Entonces lo supe. Solo había un sitio al que recurriría si estaba tan desesperado. Un lugar donde podía esconderse, donde creía que nadie lo buscaría. La cabaña del lago. Era una propiedad vieja, heredada de un tío abuelo que murió cuando yo era un niño. No tenía electricidad, ni señal de celular, ni nada. Solo un refugio en medio de la nada. Y lo más importante, era un sitio que nadie recordaría, salvo los que crecimos escuchando las historias de papá sobre el único lugar donde el mundo no puede tocarte. Sé dónde está, dije con seguridad. Sabrina me miró con sorpresa. ¿Dónde? La cabaña, respondí, acelerando aún más. Si todavía tiene un poco de lógica, es ahí donde habrá ido. Sabrina se llevó las manos al rostro. Dios. Scott, si estamos en lo cierto y lo encontramos ahí, ¿qué vamos a hacer? No respondí de inmediato. La verdad era que no lo sabía. Solo tenía claro que si lo encontrábamos primero, tal vez todavía habría una oportunidad de acabar con todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo dentro de mí me decía que ya estábamos tarde, que al final del camino no íbamos a ser los primeros en llegar. Pisé el acelerador, sintiendo la tensión en cada fibra de mi cuerpo. La cabaña del lago no estaba lejos, pero la pregunta era si llegaríamos a tiempo. Sabrina se removía en su asiento, mordiéndose el labio, claramente atrapada entre la desesperación y el miedo. Yo no podía darme el lujo de dudar, no ahora. La carretera era un borrón a mi alrededor mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Papá había huido. Sabía lo que eso significaba. La nota en la casa no era solo una amenaza, era una sentencia de muerte. Él había cruzado una línea con la gente equivocada, y si no lo encontrábamos antes que ellos, no habría nada que pudiéramos hacer. No porque me importara salvarlo, sino porque sabía que si lo atrapaban, ellos no se conformarían con solo él. Buscarían asegurarse de que no hubiera cabos sueltos, y eso nos incluía a nosotros. Sabrina miraba la carretera con los puños cerrados sobre su regazo. Scott, ¿qué hacemos si llegamos y ya están ahí?, preguntó con la voz temblorosa. No tenía una respuesta que la tranquilizara. Vamos a ver qué encontramos, fue todo lo que dije. Minutos después, la vieja entrada al camino de tierra apareció ante nosotros. La cabaña estaba oculta entre los árboles, junto a un lago sucio y silencioso, que solo recibía visitas cuando la familia necesitaba un escape de la realidad. Tomé la curva bruscamente, levantando una nube de polvo, y en cuanto nos acercamos lo suficiente, vi la camioneta de papá estacionada junto a la estructura desvencijada. Un mal presentimiento se asentó en mi estómago. Algo estaba mal, muy mal. Frené de golpe y bajé de la camioneta sin apagar el motor. Sabrina me siguió, pero la detuve con un gesto. Quédate aquí, le dije con firmeza. No hasta que sepa qué está pasando. Pero ella no obedeció. Scott, no. Quédate aquí. Le solté sin paciencia, con la voz baja pero afilada. No había tiempo para discutir. Caminé lentamente hacia la cabaña, con la adrenalina corriendo en mis venas. La puerta estaba entreabierta. Silencio absoluto. Solo el sonido del agua golpeando suavemente contra la orilla del lago y el crujido de las hojas con el viento. Empujé la puerta con cautela. La casa olía a humedad, a madera vieja y a desesperación. Y entonces lo vi. Mi padre estaba en el suelo, contra la pared de madera, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Un charco oscuro se extendía bajo su cuerpo. La sangre empapaba su camisa, la tela desgarrada en el abdomen, su piel cenicienta. No había signos de lucha, ni evidencia de que hubiera intentado defenderse. Solo estaba ahí, muerto, como si lo hubieran cazado con la misma indiferencia con la que se pisa un insecto. Me quedé parado en la entrada, sintiendo una extraña frialdad recorriéndome la columna. No sentí pena, no sentí rabia, solo la certeza de que esto había sido inevitable. Sabrina jadeó detrás de mí. No la escuché acercarse, pero ahí estaba, con las manos cubriendo su boca, el rostro pálido como el de un fantasma. ¡Dios!, susurró, con los ojos vidriosos. Scott, él está muerto. Terminé por ella, con la voz baja y sin emoción. Caminé lentamente alrededor del cuerpo, analizando la escena. No hubo señales de pelea, lo que significaba que mi padre sabía quién era su verdugo. No se había resistido. Tal vez supo que no valía la pena, o tal vez pensó que podía negociar hasta el último momento. Un idiota hasta el final. Mi mirada se posó en la mesa al lado del cadáver. Había una nota escrita apresuradamente. No tenía otra opción. Dile a tu madre que lo siento, pero sobre todo, dile a Scott que al final sí aprendí algo de él. No puedes huir para siempre. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando esas palabras, sintiendo algo parecido a una risa amarga burbujeando en mi garganta. Irónico. Lo único inteligente que hizo en su vida fue darse cuenta de que su historia ya estaba escrita, que no había escapatoria. Cerré los ojos un instante, inhalé profundamente y luego solté el aire con lentitud. Esto era el final. Sabrina sollozaba en silencio, sus lágrimas cayendo sobre su chaqueta, mientras miraba el cadáver de nuestro padre. Yo solo sentía alivio, un alivio cruel y frío, no por su muerte, sino porque ahora por fin esto se acababa, se terminó. Tenemos que irnos, dije finalmente, con la voz seca. Sabrina me miró con incredulidad. ¿Qué?
No podemos simplemente dejarlo aquí. No hay nada más que hacer, Sabrina, respondí con dureza. Esto no es nuestro problema, ya no lo es. Es nuestro padre, Scott. No lo era, repliqué con frialdad. No lo ha sido en 20 años. Ella sollozó de nuevo, pero no discutió. Sabía que tenía razón. Sabía que quedarse solo nos pondría en más peligro. Miré el cadáver una última vez antes de dar media vuelta y salir de la cabaña. El aire frío golpeó mi rostro cuando crucé la puerta. Sabrina tardó unos segundos en seguirme. Subimos a la camioneta en silencio y sin decir una palabra, arranqué y nos alejamos de ese lugar, dejándolo todo atrás. No llamé a la policía, no hice preguntas. Sabía que los responsables no serían encontrados, porque en este tipo de situaciones nadie busca justicia. La justicia no existía para gente como él. Mis padres habían jugado con el destino. Habían tentado a la suerte una y otra vez y al final, la suerte los abandonó. Yo no tenía nada que ver con su final. No tenía que sentirme culpable. Esto nunca fue mi carga. Nunca fue mi problema. Y mientras conducía lejos, con Sabrina en silencio a mi lado, supe que por primera vez en mi vida era verdaderamente libre.